los que hacemos prensa escrita, radial o televisiva o con las nuevas tecnologías a través de las redes sociales. Esto que vamos a abordar ahora o de lo que vamos a charlar ahora nos tiene que interesar, porque se va a hablar de la historia de la radiofonía aquí en Neuquén. Y hay un grupo de personas que está trabajando en esto, van a presentar un documental, van a presentar una obra de teatro, van a teatralizar la historia de la radiofonía en Neuquén, con gente muy conocida, ya se van a dar cuenta y van a escuchar quiénes son quienes están participando de este hermoso proyecto. Y vamos a charlar, creo que ya lo tenemos en línea, lo tenemos conectado en la plataforma Zoom, a Carlos Gurri. Carlos Gurri es un hombre que ha trabajado muchísimos años, le puedo decir que casi 40 años en medios de comunicación audiovisual. O sea que es un tipo que sabe mucho. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿estás por ahí? Sí, Chino, buenas Hola. noches, tantos años, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? No sabés el placer que me Bien, da poder charlar con vos. Es cierto, hace muchos años igualmente. que no nos veíamos, ¿eh? Es cierto, sí. Mm. No, y no, que no es tan grande, pero no nos hemos cruzado tanto Viste, yo tampoco. ya no salgo tampoco demasiado. No, es la edad, yo tampoco. Ese es el tema, ese es el tema. Bueno, Carlitos, se está preparando este trabajo llamado En el Aire, que es un Exactamente. trabajo, hay un audiovisual, o sea, hay un documental y además una En realidad, en teatralización. realidad el documental va a ser el producto final. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, es una obra de teatro sin actores, interpretada por locutores, locutoras, periodistas, operadores, técnicos, camarógrafos, que trabajaron desde los inicios de los medios en la zona. Ajá. Esa gente va a actuar de sí mismo. ¿Por qué? Porque el escenario va a tener dos sets, uno que va a ser un estudio de radio simulado, con una consola, con los equipos Revox, con cosas que hemos pedido por ahí, antiguas, y Ujú. un set de televisión. En el set de televisión va a haber dos cámaras, va a haber luces, va a haber un living, y allí van a estar los conductores recreando su vida, recreando momentos importantes de la radiofonía. Entonces, es una obra teatral, pero en un contexto histórico, que a la vez es un poco de radio, un poco de televisión, pero a la vez se va a estar registrando con cámaras, se va a ver en una pantalla LED gigante que va a estar en el fondo del escenario, distintas situaciones. Por ejemplo, se va a ver imágenes de la gente que va a estar actuando y va a estar trabajando Ujú. ahí, pero también se van a ver eh, publicidades muy viejas, muy antiguas, de blanco y negro, noticieros de la época, del primer noticiero de Canal 7 que se hacía con fílmico antes de que existiera el videotape. Eh, van a escuchar, la gente mayor va a escuchar voces que va a reconocer y esto te hace volar para atrás. Sí, Los sí. más jóvenes van a aprender un poco esto que en principio fue un oficio más que una profesión, donde los mayores le iban enseñando a los nuevos, a los pibes que entraban o entrábamos a los medios, cómo se hacían las cosas. Y bueno, eso se va a ver, es un trabajo, nosotros decimos antropológico, porque fuimos recauchutando la historia. Lamentablemente en muchos medios se ha perdido, no hay un criterio de archivo histórico en la comunicación, por lo menos Ujú. en la región. Entonces fuimos rescatando a partir de la gente que conforma este grupo, que son todos ex trabajadores. O sea, no es un grupo, este no es un emprendimiento eh, generado desde una empresa, desde un espacio político, es un emprendimiento de los trabajadores. Es- No es el primero que genera este grupo, se ha hecho una muestra en el 2018 en el Museo Gregorio Álvarez con un éxito impresionante, Ujú. se hicieron muchas charlas de comunicación, vinieron muchos chicos que estudian comunicación o que estudian medios audiovisuales, y bueno, este año decidimos arrancar con eso a partir de una idea
trajo Santiago Rosa, el profe Rosa, que es periodista, que tenía que ver con esto, con la recreación. Y bueno, él se juntó con Alberto Fernández, otro tipo histórico, ¿no? De Canal 7, y no es el presidente, es otro Alberto Fernández, Sí. trabuquino, muy conocido, conocido como el Nene. Bueno, y juntos, a partir de alguna reunión, empezamos a trabajar, y yo empecé a sugerir cosas, y me dijo, hagámoslo. Terminamos haciendo un trabajo de hormiga, donde nos fuimos reuniendo a lo largo de 5 meses con esta gente, con los protagonistas, con gente muy mayor en algunos casos. Claro. Y bueno, esas charlas de 10 minutos se transformaron en mateadas y test y demás de 2 horas, donde aprendimos un montón de cosas que nos sirvieron para plasmar esto. Carlos, estamos hablando de más o menos qué año de la radio. El inicio del EU5. Mira, para darte una idea, la obra va a empezar contextualizando históricamente, más allá de los locos de la azotea y la histórica transmisión desde Buenos Aires, ¿no? Cuando se crea acá, se inaugura el EU5, lo único que había en Neuquén eran propaladoras, ¿sí? Barriales o móviles, pero no había una radio. Entonces acá se escuchaban radios chilenas o a la noche llegaban Cadena Splendid, radios de Buenos Aires. Y la gente, como que el neuquino de esa aldea, digamos, no era una aldea, pero era chica, tengamos en cuenta, ¿no? Desde el 45, fines de la guerra, y quería escuchar una voz regional. Bueno, surgió el EU5 con diferentes situaciones que se explican en la obra. Por ejemplo, ese raconto lo va a hacer Mario Chipitelli, que investigó el tema. Y bueno, y después ahí mismo arranca las recreaciones, unas transmisiones de la época, con noticias de la época, con música de la época. Y además de lo lineal histórico, donde se va viendo las inauguraciones de Canal 7, de Canal DL19, de todas las radios del Valle, de Canal 10, de las últimas AM, los últimos canales de cable o de internet, como el caso de ustedes. Todos los medios, toda esa carrera que tuvo que ver con la comunicación va a estar representada, pero además se van a recrear contenidos o programas que han sido históricos y que han permanecido durante años en los medios. Entonces, la gracia cuál es, que esos programas lo van a hacer o recrear los que lo hicieron hace 30 años, 40 años. Y bueno, es muy satisfactorio que ahí estás viendo imágenes de los ensayos que hemos tenido. Es toda gente, como decimos nosotros, gente del palo. Del palo, claro. Y sí, ahí estaba viendo en las imágenes, se lo ve, bueno, a Tito del Bo, a los que logro reconocer, Tito del Bo, Abraham Tomé, Carmen San Martín, al Negro Sosa, que es un poco más contemporáneo, ¿no? Creo que también estaba Jorge Fernández Garro, ¿no? Raúl Valladares. Abraham Tomé, Raúl Valladares. Claro, exactamente. Dante Lombardo. Dante Lombardo. Claro. Exactamente. Bueno, el Mudo Ribanera, está Gladys Sandoval, una locutora también. Sí, bueno, Carmen San Martín, compañera de ustedes en la Carmencita radio. La tenemos aquí, sí. Estuvimos con ella, sí, Carmen, amiga de años, compañera de muchos lugares de trabajo, ¿no? Claro. Y después, bueno, gente, por ejemplo, va a estar Walter Ubiedo, que va a hacer un bloquecito sobre el humor en la radio. Después está la noticia en la radio, el servicio informativo en la radio, la música en la radio, que la va a hacer el Negro Sosa con el Mundo Ribanera, donde ya es un detalle que han conseguido, donde no se queda fuera ninguno de los programas que hicieron historia de jazz, de boleros, de tango. La verdad, estamos muy contentos porque fue un trabajo muy arduo, estamos ahí con el aliento en la nuca, digamos, porque faltan muy pocos días, pero va a salir muy bien, Carlos, y por esa época, bueno, primero nace el EU5 y al poco tiempo el EU19, que va a ser la competencia, ¿no? Alguna vez charlando con Abraham Tomé, que fue uno de los fundadores del EU19, nos contaba que era
al aire era impiadosa la competencia. Sí, sí. Y se plasma en muchas historias que fuimos recabando que tienen que ver con lo deportivo, con las transmisiones deportivas, que no dejan de ser graciosas a la distancia, pero que en su momento generaron broncas increíbles, porque hubieron peleas, por ejemplo, cosa que uno va aprendiendo en esta investigación. La pelea de Nicolino Loche con Nino Benvenuti, histórica, todo el mundo pendiente, iba a transmitir por la radio, se transmite por la radio, y esto lo cuenta José Luis Chalvo. Bueno, lo han contado todos, José Luis lo va a contar en una nota que ha enviado porque vive en Luminé, es un tipo que es del palo deportivo de la radio. Dice que había una tormenta terrible y la transmisión consistía en recibir alguna radio de Buenos Aires y repetir el round, más o menos, piña va, piña viene, ¿no? Entonces, lo que cuenta Chalvo, que salían afuera del patio de la radio, ahí, viste, en el 5, y sintonizaban. Resulta que se corta la transmisión de Buenos Aires y empiezan a inventar una pelea. Entonces, cada tanto recibían alguna noticia, ¿cómo? Ahí por punto viene bien Loche, qué sé yo. Bueno, la cosa es que cuando llegan al momento que se terminó, lo ganó por nocaut Loche. Entonces dice, bueno, dale, ganó por nocaut en el bloque, estoy con los bloques, sí. En el round 13 o 12, no me acuerdo. La cosa es que esa información había llegado tarde, ya había terminado y el tipo había terminado en el 11, lo había volteado a Benvenuti. Y ellos estaban diciendo que el 12. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Lo estaba escuchando la competencia, en este caso el 19, y lo denunciaron al aire, directamente. Es decir, al contrario de como están informando otros medios vecinos, era toda una cosa, era una guerra. Claro, sí. Hoy no lo veo por ese lado. Hoy, digamos, los medios han tomado un contexto que tal vez sea un poco más empresarial o más global, si se quiere. Entonces no está esa cosa de pelearse por el terreno, me parece. Claro. Pero bueno, son detalles, son cosas que van a ser muy interesantes para los que no la conocen, las anécdotas y los detrás de escena. Y lo lindo que quería decir es que se va a ver el trabajo de los técnicos, venciendo esa cuarta pared, digamos, como donde vos estás, en ese lugar, ustedes, por ejemplo, optan por mostrar el equipamiento y todo. En este caso se va a ver los tipos trabajando en el escenario. Sí. Los asistentes pasando. Va a haber un asistente que es también un tipo de medios, pero es el más jovencito de todos, que es Oscar Sarán, que es actor, además de periodista. Claro. Y Oscar va a hacer un papel de asistente que funcionalmente va a marcar ciertas pautas, pero que también actúa y va a pasar entre el público. Hay todo un trabajo de interacción, ¿no? Para que la gente no se sorprenda permanentemente. Qué bueno. No lo tomamos como un acto lineal, donde dice, ahora vamos a hablar de radio, y no hay presentaciones, nadie dice, ahora vamos a escuchar. No, son todas sorpresas bien teatralizadas, esa es la idea. Qué buena idea, Carlos, la verdad. Me parece sumamente atractiva esta iniciativa. Esto se va a hacer en el Teatro Español, ¿verdad? Exacto, el martes que viene, martes primero de noviembre, a las 20 horas en el Cine Teatro Español. La entrada es un alimento no perecedero. Nos están diciendo, salieron, se pusieron en boletería hoy, nos están diciendo que ya hubo mucha demanda. Y bueno, la idea es acercarse a retirar las entradas para evitar ese día que la gente vaya si ya no hay lugar, entonces, o haga cola, aparte teniendo en cuenta que sabemos que va a haber mucha gente mayor que va a ir a presenciar el show. Claro. Entonces, bueno, llegamos a ese acuerdo con el cine, que nos facilitó la sala, y bueno, teniendo en cuenta esto, ¿no? Nos abrieron las puertas teniendo en cuenta que no es comercial el evento y que tiene una importancia cultural. Y bueno, y de paso te cuento, Chino, que la legislatura lo declaró de interés legislativo, cultural, educativo, y el Consejo Deliberante también. Tuvimos la suerte de estar en una sesión, se votó por unanimidad, juntamos la grieta, bueno, fue muy lindo, Y todo a partir de la evocación, ¿no? Claro.
claro. el reconocimiento a los mayores, a esta gente. Sí, 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 sí. Vos sabés que hace poquito tiempo atrás se editó un libro escrito por también viejos periodistas de aquí de la zona que recrearon ellos lo que fue hacer periodismo durante la dictadura y cómo fue la creación del sindicato de prensa. Ellos lo hicieron en un libro, la legislatura también Sí, sí. los declaró de interés provincial. Y me alegra mucho que este trabajo de ustedes va a quedar plasmado y también ha sido declarado de interés provincial. Exacto, Mm. exacto. Ya que decís esto que va a quedar plasmado, contamos con la colaboración de RTN, que es otro medio, Ujú. un medio más. También se cuenta un poco la historia, más que de RTN, de tecnología educativa, que fue allá por el 86, si no me Exacto, equivoco, sí. si no recuerdo mal. Ujú. Bueno, ellos van a transmitir por streaming el show, pero además va a quedar grabado y vamos a ver cómo lo subimos más adelante para que se pueda ver, para que la gente pueda acceder y recrear esos momentos, ¿no? Claro, claro. Bueno, así que entonces, el 1 de noviembre a las 20, entrada libre, gratuita, solamente se pide un alimento no perecedero para destinar a merenderos de la ciudad. Eh, Es así. Exactamente, tal Ujú. cual, es así, tal cual lo Y estoy dijiste. viendo el reparto por orden alfabético. Bueno, yo tuve Sí, tuve la suerte de trabajar con varios de quienes aparecen aquí en este reparto, ¿no? Trabajé, bueno, en el EU5 no, pero sí en el diario con Pancho Casado, con Bernardo Cofré, con mm, Mario Chipitelli, con José Luis Datri en el EU19, ¿con quién más? Con Jorge Fernández Garro también. Mira, hay mucha gente con Ángela Odeto, con Hilda López, mucha gente conocida, esta sí, mucha gente conocida. Y yo llegué aquí al Valle en el año 84, bueno, y había, bueno, había los informativistas clásicos de aquí de la zona en el U19, recuerdo mucho a Viduto, por ejemplo, ¿no? Que fue claro, toda una claro, institución en claro, materia de noticieros. claro, sí. Mm. Por eso nosotros decimos que esa gente en parte son maestros, han sido maestros, Claro. porque uno sale donde sea que se estudie, que hoy en día por suerte hay mucha oferta educativa en nuestro métier, digamos. Ujú. Por suerte hay muchas carreras que se pueden seguir dentro de la comunicación. Eh, Antes no era tan común o no era tan accesible estudiar y los que tenían la suerte de estudiar inclusive llegaban al medio y se encontraban con una realidad práctica que, no que tenía cierta distancia con lo que se había Con lo estudiado en la teórico, teoría. claro. Este, Mm. entonces, esa gente grande, muchos de esos que ya no están, fueron maestros realmente, ¿no? Sí. Tal vez con cierto método riguroso en su momento, que hoy no lo vemos, creo que no se ve en Ujú. redacciones o en radios, ¿no? En su Sí, sí, momento sí. por poco, yo he conocido radio en Buenos Aires que había que sacarse los zapatos para entrar al control, más o menos, Claro. en el sentido que se requería una pulcritud Sí, sí, sí. a todo nivel. Y últimamente, Este, en estos acá, últimos años veíamos programas de televisión en los que el conductor fuma al aire, por ejemplo, ¿no? claro, Este, claro, sí, mm. sí, 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 sí. Bueno, esas son cosas que han cambiado en realidad que yo me acuerdo las primeras computadoras, ¿te acordás, chino? Gigantes, esos Sí, monitores grandes, que estar en salas donde yo trabajaba, salas de edición donde había 2 o 3 islas de edición de video, que a los pocos años esos monitores ya no eran blancos sino amarillos. claro. Y claro, cuando laburábamos de noche nos fumábamos un atado Sí, editando sí, sí. videos, este, hasta que yo tengo la certeza que se empezó a prohibir eso primero por una cuestión de seguridad, después por una cuestión de equipamiento y por último una cuestión de salud. De salud, claro. creo que Mm. fue, creo que fue así. Más o menos en ese Pero orden, sí. yo creo que fue Mm. en ese orden, Mm. sí, sí, sí. Sí, porque incluso te inculcaban eso, si miren cómo están los equipos, miren que Claro. esto entra en las rayitas de los correderos de los potenciómetros, que entra acá, que entra allá. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, los que tuvimos que dejar en algún momento el cigarrillo, que no lo estamos aconsejando fumar, pero
Era lindo la noche, ¿no? Sí, claro. Un cafecito, un mate y pasar la noche escribiendo, o Y hasta, editando audio, y, hasta, editando videos. y hasta con alguna bebida espirituosa también. Los cierres de los Para pasar diarios, el invierno. los cierres de los diarios eran con una bebida espirituosa. Claro, Eso claro, claro. te lo puedo asegurar. Carlos, Una sana costumbre. sí, sí. Carlos, ¿sos un tipo de escuchar radio todavía? ¿Te gusta escuchar radio? Me gusta. Yo, mira, crecí en una familia, mi viejo era mecánico, tornero mecánico. Uh-huh. Mi viejo se levantaba y prendía, te estoy hablando de Villa Urquiza, Parque Chá, Paternal, en esa zona. Yo llegué acá en el principio del 88. Y el viejo prendía la radio, tenía una radio espica chiquita, que era, me voy a bañar, se iba con la radio. Uh-huh. Abría el taller, que era un tallercito chiquito con el torno y demás, y tenía una radio atada con alambre a un estante, una radio vieja válvula. Y entonces la música de mi casa era la radio. O sea, si yo entraba, llegaba de algún lado a mi casa y no se escuchaba radio, era porque el viejo no estaba. Entonces, bueno, yo en parte eso lo tomo como lo primero que me encanta la música, me encanta la comunicación y me gusta más la compañía, en el sentido, no tanto la información ya a esta altura de mi vida, ¿no? Porque uno, con la oferta que hay, uno mira internet, mira teléfono, se entera todo el tiempo, pero el tema de escuchar, la cuestión de escuchar a alguien que te acompaña, alguien que te ponga un tema musical y diga, este tema lo grabó fulano en tal año, cuando pasaba tal cosa, o sea, esa contextualización, claro, esa cosa que tiene la radio. Porque en la televisión, yo amo la televisión, no la televisión, el contenido de hoy de la televisión, sino el servicio que podría prestar una televisión, ¿no? Un servicio, digamos, para la gente, que puede ser no para educar solamente, puede ser para entretener, pero bueno, hoy no coincido mucho con ningún contenido. La diferencia cuál es, que en la televisión la compañía es la imagen y entra por los ojos, o sea, yo le bajo el volumen y hasta podría enterarme de todo leyendo los títulos, ¿no?, de algunos canales. Sí. Lo bueno de la radio es que uno te están conversando al oído mientras estás haciendo otras cosas, mientras seguís haciendo tu vida. La televisión demanda que te sientes a ver televisión. Entonces, por eso la radio es más compañera, eso es lo que depende también donde te criaste, o sea, en mi caso me tocó así. Claro. Y lo agradezco, porque bueno, tengo un Wallman con canción, uno de los primeros, que se lo compró mi viejo, que repuso la espica cuando yo era muy viejo. Entonces no entendía el funcionamiento de los botones, lo digital, pero el tipo se murió teniendo la radio con los auriculares, ¿te acordás que venían con la bichita? Exactamente. Y lo tengo funcionando, es como, es una cosa cultural de la familia. Claro. Y está bueno, me parece, está bueno inculcar esto de afilar el oído, ¿no? De que, aparte, uno tiene un espectro tan grande que puede elegir qué escuchar, ¿no? O sea, no quedarse tampoco con decir, voy a escuchar porque piensa igual que yo. Claro. No digo eso, todo lo contrario. Abrirse y decir, bueno, hoy tengo ganas de tal cosa y escucho esto, o escucho la transmisión del fútbol, o escucho a alguien que me está contando una historia. Claro. La radio es redundante, es trillado, pero la radio tiene esa magia. Sí, sí. Tiene esa magia. Vos ahora, por ejemplo, yo siento que vos estás en televisión, pero estás haciendo un programa de radio. Claro, claro. O sea, con una cámara, es un programa de radio con una cámara. Exactamente. Es el espacio que te da la radio de conversación, que en la televisión no existe. Claro. No existe. No hay tiempo para esto. Por eso uno ama la radio. Yo, esto que vos me estás contando, también me remonta a mi infancia y mi adolescencia. Cuando, bueno, mi viejo era un tipo de medios, trabajaba en radio, era locutor en Azul, en la provincia de Buenos Aires, y era un tipo que a la noche se acostaba con la radio encendida en la mesita de luz. Claro. Y a veces ni siquiera la apagaba y pasaba de largo. Pero en casa era escuchar, bueno, a Antonio Carrizo a la mañana, o a Larrea, a la noche al Negro Martínez. Ya cuando uno fue un poco más adolescente, escuchar programas como, qué sé yo, El Tren Fantasma,
Exactamente. Flecha Juventud. Flecha Juventud, Abadía. Bueno, teníamos Badía también... con la Badía me inyectó este virus el de los cuando era Beatles. muy Claro, pibe. A pesar que tal vez nosotros no vivimos la época de los Beatles, vivimos después de la separación de los Beatles, pero claro. esto de esa radio que vos decís es absolutamente de Mm, compañía. Vos estás nombrando La vida y el canto, rapidísimo. sí. Ujú, No me acuerdo el negro a la noche cómo era el programa, pero bueno, es lo que escuchaba mi viejo. O sea, eh, es la oferta que seguramente le cabía a una clase social con mm, cierta educación que tiene que ver con nosotros dos y con nuestros viejos. claro. Este, a eso me refiero, ¿no? Ojalá se pudiese ampliar hoy en día Ujú, la oferta en el sentido de que no sea todo reggaetón. O sí. sea, tener la Mm, opción de escuchar reggaetón, pero mirá, hay otras cosas, sí. hay otras Mm, cosas. tal cual. Lamentablemente son cosas que tienen más que ver con lo comercial, ¿no? Con decir, es lo que vos ves cuando abrís YouTube y Mm, estás escuchando, no sé, el nuevo disco que subió David Lebón y te aparece elegante. claro. ¿Por qué? Porque pagaron el espacio y tenés que saltarlo, lo que sea, no importa, no es el caso. El hecho es Mm, ese, ¿no? Que te tratan de invadir, de penetrar por donde sea. sí, sí. Hay que tratar de Mm, estar atentos o no dejarse hacer eso. tal cual. Ahí Tal estás cual. viendo las imágenes que Sí. estabas mostrando recién. Esos son los Ese ensayos, es el ¿no? estudio de Abraham Mm, Tomé. Hay una mezcla de ensayos y de reuniones. Ese ajá. señor que está ahí en el medio es Rolando Juan de Dios. Rolando Juan de Dios, Rolando otra es un lo, institución, otra, es sí, bueno. Rolando dijo, voy con bastón y todo. Bueno, por eso las charlas estas individuales se han ido haciendo en las casas de ellos, para evitar que ellos se anden movilizando. Rolando, el otro día leímos un informe que nos asombró. Es el locutor, porque se retiró el antes pasado, el locutor con mayor cantidad de años de trayectoria en la comunicación. ajá, Del país estamos hablando. sí, sí, Del país, porque Rolando empezó muy de pibe a trabajar en la radio, a hacer papelitos y cosas así, se fue enganchando y ahí quedó. Hizo doblajes, es un tipo terriblemente dúctil sí, y trabajó en un montón de medios, en Buenos Aires y después acá, trabajó en televisión, trabajó en ujú, la novela como es Rosa de Lejos, él cuenta su historia y es un tipo con mucha humildad y que le enseñó a mucha gente. sí, Hay sí, muchos locutores que hoy están trabajando que han estudiado con él, se han preparado con él. claro, claro, Para, ¿Acordás en esa época que se daba el examen, venían acá o te ibas a Buenos Aires y había toda una preparación para los que ya tenían la carrera pero no tenían el título? Había los locutores y locutoras y había como un examen final. Bueno, ujú, Rolando hacía ese trabajo de claro, preparar a los jóvenes. sí, 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 No, te digo, hay instituciones que están trabajando en esto que realmente nos da mucho orgullo que primero haberlos convencido, porque gente grande, entonces de pronto vos vas con una idea y te dicen, ¿y esto para qué? ¿Y para qué? Y a las 2 o 3 reuniones estaban todos es- enchufados haciendo sugerencias o claro, aportando fotos históricas. Mirá, esta foto hay que mostrarla. Es muy apasionante eso, ¿no? Como siento que yo un poco lo comparo con un perro que tuve o un gato viejito que tengo, que cuando llega a cierta edad y está solo, como mi perro tenía 19 años, y trajimos un cachorro que lo obligó a jugar, lo obligó a pararse, a no estar echado todo el día, y a los 2 meses el tipo como que resucitó, o sea, ujú, empezó a mostrarle, a enseñarle cosas de la vida de perro. Por ejemplo, sí, te digo una pavada, cómo descolgar la ropa de la soga. Y ajá, vos veías al perrito aprendiendo de grande. Y nos está pasando ahora con un claro, gato que pobrecito está re viejito. Tomamos de la calle una gatita que estaba perdida. Y el tipo dejó de estar todo el día durmiendo para caminar con ella, charlar. O sea, lo comparo, cuando uno quiere los bichos, no es ningún horror compararlo con esta gente. ujú, Ellos como que encontraron una ocupación, embarcarse en un proyecto colectivo a esta edad, y te lo dicen, no es una percepción, te dicen,
qué lindo que estuvo el ensayo, qué bueno haber estado acá, cómo me enorgullece participar, pertenecer a este grupo. Y a uno eso, ese es el pago que recibe uno. O Claro. sea, es la felicidad esa de ver, de decir, bueno, estamos en un camino correcto. O sea, Ujú. disfrutamos lo que hacemos y ayudamos a otros que también sean felices. Claro, tal cual. Entonces, bueno, es un combo que cierra por todos lados. Carlitos, qué placer enorme fue charlar estos minutos con vos, conocer Igualmente, este che. trabajo que están preparando y seguramente el 1 de noviembre el Cine Teatro Español se va a llenar de gente a la hora 20, ¿eh? Así que te mando Yo un creo que abrazo sí. muy grande, un abrazo muy grande a toda la gente que está trabajando en este proyecto Bueno, con che. vos. Hay gente que yo quiero muchísimo, así que, y que los recuerdo con mucho cariño. Te mando un abrazo muy, muy grande. Buenísimo, che. Igualmente fue un gusto hablar con vos después de tanto tiempo que no nos hemos cruzado. Bueno, Así es. ya nos veremos. Ojalá Sí, sí. puedas darte una vuelta el martes. Así lo vamos a tratar.